Los dos testigos resucitan, y gloria a Dios por eso, porque ese es el tema que vamos a estudiar este día, y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para poder aprovechar al máximo lo que vamos a aprender hoy. Querido Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para reflexionar sobre tu poder, sobre tu gracia para con nosotros, que nos ayuda a vivir en esta época tan privilegiada, porque estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Pero ayúdanos a recordar cuánto ha costado, oh Dios, que tu palabra llegue hasta nuestras manos. En tu mano de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. Amén. Como hemos dicho, pastor, estos días atrás, que los dos testigos pueden representar la palabra de Dios, y como adventistas lo creemos así, y además, y lo aprendimos el domingo, representan al pueblo de Dios que proclama estas verdades de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque la Biblia no pudo ser cancelada. Incluso hoy creo que todavía siguen los intentos de Satanás. No creo, más bien estoy seguro que Satanás está intentando siempre cancelar los principios de la palabra de Dios. Pero me gustaría que fuéramos al texto siempre que estamos considerando en Apocalipsis 11 para poder considerar un pasaje que es alentador, que nos habla de la presencia de Dios, nos habla del control de Dios en la historia y del hecho de que el Señor ya ha garantizado la victoria de su pueblo. En el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 11 dice así: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué nos está diciendo aquí sobre la obra del pueblo de Dios y sobre la palabra de Dios, pastor? Bueno, ayer comentábamos de todo ese momento duro que se vivió alrededor de la finalización del período de los 1260 días de persecución, lo que fue la Revolución Francesa, y donde se hizo a un lado la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, se ensalzó la razón, se negó a Dios mismo como fundamento de la verdad, y parecía que ya todo estaba perdido. Sin embargo, aquí nosotros notamos que hay una acción como sucedió con Ezequiel cuando tuvo la visión de los huesos secos, donde esos huesos que no tenían vida recibieron aliento, el Espíritu de Dios, se volvieron a unir. Bueno, ahí hubo en la historia del profeta de Ezequiel, ahí vemos que hubo toda una acción de creación, pero luego se sopla el Espíritu para que ellos tengan vida. Dios se encargó. Recordemos que la obra de los dos testigos había sido divinamente ordenada, sí, porque el versículo 3 de Apocalipsis 11 dice: y ordenaré a mis dos testigos. Ahí puede ser traducido literalmente: y daré a mis dos testigos. Era una comisión divina. Luego Dios se encarga que estos testigos que habían sido muertos, que ahora vuelvan a la vida. ¿Y cómo ellos vuelven a la vida? Bueno, justamente después también de esa época de negación de Dios que sucedió en Francia, pasaron algunas cosas interesantes, que la palabra de Dios comenzó a ser más distribuida. Amén. Que la palabra de Dios comenzó donde antes se había negado, donde no era posible obtener la palabra de Dios. Incluso comenzaron a surgir lo que hoy conocemos como las sociedades bíblicas, donde comenzaron a esparcir el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, que era una luz para las personas que habían estado en oscuridad. Y note que dice: y subieron al cielo. Yo no quiero hacer aquí como muy alegórico, claro, pero sabe que más adelante viene Apocalipsis 14, donde habla del mensaje de los 3 ángeles, y donde se dice: vi volar por en medio del cielo a 3 ángeles, y posterior a esa fecha vendría el surgimiento del movimiento adventista, que iba a proclamar en pleno todas las verdades de la palabra de Dios que habían sido descuidadas. Amén. Y lo que dice es: y lo vieron sus enemigos. Y en el siguiente texto
Vamos a leer el versículo 13 para completar el pensamiento. Y dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy bien, note, los demás se aterrorizaron y dieron gloria. Hubo un resultado positivo, porque dice, se aterrorizaron y dieron gloria. Y nuevamente, yo veo aquí una referencia a ese mensaje de predicación, el primer ángel, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que donde el enemigo quiso destruir y finalmente pensó que le había asestado un golpe definitivo a la predicación de la palabra de Dios, más bien fue al contrario, porque de ahí la palabra de Dios resurgió con más fuerza, con más vida, y también de ahí surgió la parte final de la historia de este mundo, donde ahora el pueblo de Dios va a llevar y proclamar, como decía el mensaje del primer ángel, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, este evangelio eterno. Amén, gloria a Dios por eso. Y justamente en torno a esas fechas de la Revolución Francesa, me gustaría leer una cita que aparece acá en nuestro libro El conflicto de los siglos, que dice de la siguiente manera: el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión, estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia, pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10,000 hoy en día, por no decir 100,000. Como dijo un antiguo reformador sobre la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Y esto en armonía, pastor, con lo que encontramos en la palabra. Por ejemplo, ese famoso texto que dice, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué aliento debe darnos a nosotros los cristianos, los que creemos en la palabra de Dios? Y que no solamente qué aliento, sino que qué responsabilidad tenemos para que, como hacía esta pregunta el domingo, no rebajemos de ninguna manera la palabra. Muy bien, yo creo que esto es una señal para nosotros de que podemos seguir confiando en la segura palabra de Dios. ¿Sabe que no sé si fue en la casa de él o de otro ateo, que ahí más adelante se constituyó, fue un edificio para las sociedades bíblicas, donde alguien dijo, la Biblia va a ser un libro de museo, y su propia casa llega a ser un lugar de distribución de la palabra de Dios. Entonces, no se puede destruir la palabra de Dios. A veces parece que hay momentos, como vimos los testigos profetizando vestidos de silicio, opacados, pero no se puede suprimir por completo la palabra de Dios. Dios permite, es una obra que Él a veces permite que el mal se destaque de esa manera, pero que al final Él muestra que su palabra resurge y resurge con más poder. Ahora, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es conocer la verdad de la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios, porque esto es muy importante. No solo es el conocimiento, sino que hay que creer. Una cosa es conocer, otra cosa es creer. El borracho en la calle conoce que el alcohol le hace daño, pero no ha creído realmente esa información para que lo transforme. Ahora, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Voy a volver a repetir eso. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios, porque esto es muy importante. Si nuestras vidas no dan testimonio del mensaje de la palabra, no va a ser muy efectivo. Las personas no van a seguir el mensaje. Y tenemos que compartirlo. Tenemos que ser personas que activamente comparten la palabra de Dios. Sí, está bien,
porque muchos dicen, bueno, mi testimonio creo que es suficiente, ¿verdad? Que me vean que yo no tomo, que no fumo, que no hago esto, que no... sí, el testimonio es importante y tal vez no es tanto lo que no hacemos, sino lo que hacemos, cómo me llevo con mis hijos, con mi esposa, cómo soy en el trabajo, etcétera, Claro. cómo soy en la sociedad. Pero no solamente eso, tenemos que compartir también la palabra de Dios. Y cuando alguien llegue a su casa a ofrecerle un estudio de la palabra de Dios, si es de la palabra de Dios, recíbalo. Porque cuando usted abre la puerta de su hogar para estudiar la palabra de Dios, Dios le abre la puerta del cielo a usted. Entonces yo creo que vale la pena que consideremos eso y que ahora los ataques a la palabra de Dios tal vez no son como en ese momento que se quemaba una Biblia, que se quitaba la traducción que el pueblo podía entender. No, tal vez ahora los ataques pueden ser más sutiles. Claro que sí. Cuando alguien cuestiona y dice, no, toda esta parte de la Biblia no es para mí, o no es para esta época, o no es aquí. Y también cuando se ensalzan por encima de la palabra de Dios los mandamientos de hombre, o los dichos, las tradiciones humanas. Todo eso tenemos que estudiarlo y tener cuidado, pero estemos seguros de algo, la palabra de Dios triunfará. Amén. Y como hoy leímos, siempre habrá personas que cuando vean todo este acontecimiento de cosas, ellos van a dar gloria a Dios y van a permitir que la palabra de Dios haga un efecto en sus vidas. Y gloria a Dios por eso. Así que tenemos un gran desafío como pueblo de Dios, el desafío de permitir que la palabra de Dios llene nuestras vidas y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas para poder vivir ese mensaje que nos da la palabra. Y pastor, queremos que ore por nosotros por eso, para que hoy que hemos estado estudiando sobre todo lo que ha pasado la Biblia, que a veces es fácil tomar la Biblia y decir, ya la tenemos, pero como vemos lo que ha sufrido el pueblo de Dios y la palabra del Señor para llegar a este tiempo, no ha sido nada fácil. Que cuando nosotros tomemos nuestra Biblia realmente sintamos la reverencia de estar en la presencia de Dios por todo lo que ha costado, pastor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bendición que tenemos de tener tu palabra, que nos asegura que la verdad triunfará, que en el pasado se ha sobrepuesto a circunstancias difíciles y que en el futuro o ya estamos viendo algunos desafíos también, pero que tu palabra triunfará. Permítenos ser triunfantes con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.